Buenas tardes, bienvenidos a las capacitaciones para la industria editorial con enfoque de género, nosotras también, proyecto financiado por el MINCAP 2020. Esta es la charla número 6 y vamos a hablar de cine con la editorial Desastre Natural y particularmente de infancias y diversidades sobre la colección Ser Algo de este sello editorial. Estamos con Natalia Navarro y Sebastián Olave. Bienvenidos a esta charla, muchas gracias por estar acá. Desastre Natural Ediciones se gesta con la finalidad de dar vida a proyectos principalmente gráficos que aborden la compleja relación que existe entre los seres humanos. Sus publicaciones son siempre distintas entre sí, importando no solo su contenido, sino que también su forma física y el modo de construirla. Natalia Navarro Macker nació en Santiago en el año 1996. Gracias a las lecturas que su familia decidió compartir, los libros y los mundos que vivían dentro de ellos se convirtieron rápidamente en una de sus primeras fascinaciones. Ese encanto la llevó a estudiar ilustración y a iniciarse en el mundo de la escritura. Estuvo en distintos talleres y cursó varios diplomados, todos ellos relacionados con los dibujos, la escritura y los libros. No tardó mucho en descubrir que el quehacer creativo no daba para vivir, por lo que tuvo que conseguir un trabajo aburrido para costear los materiales de dibujo y las clases con las que continúa su aprendizaje. Actualmente complementa ambas labores con su trabajo como editora en Desastre Natural Ediciones. Sebastián Olave Maldonado. Nace en los 80s en una familia muy tradicional y católica. En los 2000 decide entrar a estudiar psicología, aunque hubiera preferido tomarse un año sabático. Posteriormente continúa sus estudios, cursando un magíster y algunos diplomados. Hoy no se arrepiente de su decisión y disfruta mucho de su trabajo como funcionario público en la atención primaria de salud. En sus ratos libres hace stand-up comedy y durante la cuarentena comienza a grabar su podcast Eterno Piloto, Conversaciones de la Vida Diaria. Ocupa el tiempo que le queda entre ambas cosas para trabajar en Desastre Natural. Hola Natalia, hola Sebastián, les agradezco mucho el estar aquí hoy y entonces los dejamos con su exposición de trabajo en esta feria. Muchas gracias. Hola Gladys, muchas gracias. También queremos agradecer a Pilar Romero, la encargada regional, por todo esto que están gestando junto a tu equipo. Así que de verdad muchas gracias y esperamos que salga muy bonito. Ahora voy a compartir pantalla para empezar nuestra presentación. Como bien dijo Gladys, nuestra editorial nació para crear proyectos gráficos y dar cabida a voces que no siempre la tienen. Y en ese mismo contexto es que se creó la colección Ser Algo, de la que ya llevamos los 2 primeros tomos publicados, que son Ser Trans y Ser Déficit Atencional. Cada uno de estos tomos está pensado para personas de todas las edades, y la idea es que se conviertan en una herramienta para abordar las conversaciones en torno a estas diversidades que a veces suelen ser complejas para las personas, y que a través de estos dibujos y estos textos, quien quiera hablar de eso puede hacerlo con gente de todas las edades, y siempre obviamente desde una política de nuestra editorial que es contraria a la patologización de la diferencia y muy amiga de entenderla como algo inevitable si es que queremos habitar este mundo humano. Bueno, muchas gracias por la invitación. No podemos definir infancia de forma unívoca. Este concepto puede ser entendido a partir de diversos criterios de acuerdo con el contexto histórico en el que se esté situado. Solo en el siglo XVIII se comienza a asumir que los adultos tienen una responsabilidad sobre los niños similar o parecida a la que existe ahora. No es lo mismo ser niño en la media que hoy en día, en los 90, que en dictadura o en el 2000.
antes de la pandemia, durante la pandemia o después de la pandemia incluso. No es lo mismo ser un niño, una niña, un niñe en Vitacura que en La Pintana. Ahora, ¿quién o quiénes definen qué es la infancia? Los que tienen el poder. Y en este sentido, existen discursos construidos por diversas disciplinas que van a decir qué significa esto de la infancia y qué podemos esperar o qué podemos exigirle. En síntesis, van a responder qué lugar ocupa la infancia dentro de la cultura. En el sistema público de salud, donde yo trabajo, la infancia se entiende como un periodo del ciclo vital que va desde el nacimiento hasta los 9 años. Posterior a eso, la OMS señala que sigue la adolescencia de los 10 a los 19. Generalmente se entiende que un niño, llegado a determinada edad, debe aprender ciertas cosas en este camino hacia la independencia. Se entiende que al año debe caminar, que a una determinada edad debe comenzar a hablar, que a los 6 años o antes incluso ya está listo para aprender a leer, entre muchísimas cosas. Todo esto crea un imaginario en torno a lo que se entenderá como una infancia normal. En el sistema de salud hay muchos profesionales de diversas áreas que evalúan en reiteradas ocasiones a los infantes y cuando estos no cumplen con ciertos hitos que se consideran muy relevantes, por lo general se interviene y se pueden diagnosticar enfermedades, retrasos en el desarrollo, trastornos, etc. Sí, es en ese contexto, entonces, vuelvo a compartir pantalla inmediatamente. Denme un segundo. Ahí estamos. Es en ese contexto, entonces, que todos empezamos a desarrollar nuestra identidad. Las niñas, para el adulto, desde el mundo adulto y desde toda la institucionalización de la vida, es entendido generalmente como un ente vacío, no como un sujeto, sino como un objeto que debe ser llenado de conocimientos, que debe ser protegido, una persona que no es realmente persona, es más bien un potencial de persona. Y bueno, en ese contexto nos preguntamos entonces, ¿qué es la identidad? Porque es necesario que entendamos esto para empezar a hablar de las infancias y también de la diversidad. Y bueno, acá pusimos algunas definiciones de la RAE que intenta abordar esta compleja pregunta, porque la verdad es que no es algo que se pueda definir como en unas pocas acepciones, porque tiene muchos factores que la determinan, tanto internos como externos. ¿Seba? Sí, bueno, la identidad entonces se arma a partir de lo que otras personas dicen de mí y de los ideales que se manejan en la cultura. Se internaliza algo que se da en un contexto que es relacional. El niño, la niña, el niñe son seres sociales que se encuentran insertos en una compleja trama de relaciones y no son precisamente ellos los que determinan la forma en que se van a relacionar, valga la redundancia, con el mundo. Son los adultos. Y con respecto a este punto, podemos decir que nuestra sociedad no solo es patriarcal, sino que también es adultocéntrica. Se escucha muy poco la voz de las infancias. No es raro que, por ejemplo, en el caso de niños, de niñas, niñas que son etiquetados como déficit atencional, que algunos se estén medicando y nunca nadie les haya preguntado nada, ni siquiera cómo se sienten. O sean medicados después de evaluaciones express y se explique algo que puede ser tan complejo de una forma muy reduccionista, atribuyendo una dificultad para poner atención a un problema orgánico solamente. Debemos recordar que los malos tratos también pueden generar ansiedad, angustia y esto a su vez alterar el funcionamiento del sistema nervioso o generar dificultades para sostener la atención. Y si bien existen ciertas características orgánicas en niños con este diagnóstico, no hay una prueba de laboratorio clara que dé cuenta de él. Y lo que prima son opiniones respecto del comportamiento de los infantes.
Con esto no queremos negar la importancia de lo biológico o del cuerpo, sino más bien que la etiqueta diagnóstica no se da a raíz de esto y puede tener una causa que requiere considerar muchísimos otros aspectos. Por otro lado, habría que considerar que le estamos transmitiendo también a un niño al que medicamos para mejorar su rendimiento. Bueno, también podríamos hacer otras preguntas, ¿no? Porque la mayoría de las niñas que son diagnosticados con déficit atencional e hiperactividad son niños hombres. Entonces también podríamos plantearnos qué rol juega acá el patriarcado o qué le está exigiendo a los niños que de alguna manera genera un escenario de estas características, donde los niños se mueven mucho y presentan dificultades para sostener la atención. En ese sentido, y retomando lo que decía el Seba, como queremos aclarar dos conceptos como para que nos sentemos en las mismas bases, que son los siguientes: el autoconcepto y la autoestima. Acá en la diapo pueden ver las definiciones que hicimos, pero yo las voy a leer también por si no se alcanza a ver o lo que sea. El autoconcepto es el conjunto de ideas y creencias y relatos que cada uno construye en torno y sobre sí mismo. Depende no solo del mundo interno de la persona, sino que también de su relación con los demás y con el entorno en general. Ahí retomando lo que decía el Seba sobre la violencia, por eso es tan importante lo que se le entrega a una persona, porque si a una persona se le entrega violencia, eso va a determinar su autoconcepto y en consecuencia va a afectar su autoestima, la cual definimos como la valoración que yo hago de mi autoconcepto. En otras palabras, qué tan cerca estoy de cumplir mis ideales sobre mí misma. Si a una persona se le dice que debe ser de X forma para acceder como a esa identidad que está construyendo y esa persona no cumple esos requisitos, pasamos de nuevo al tema de la violencia y de cómo se estructura. Es súper importante que si queremos entender la infancia como diversa, también entendamos las violencias como diversas y el sistema, así en general, como violento también contra esas diversidades humanas que existen. Bueno, si yo le repito a un infante que es tonto, lo más probable es que se identifique con esto, que no incorpore a su identidad. Si yo le digo que es un anormal o un trastornado, es muy probable que también se identifique con eso, ¿no? Y bueno, aquí también cobra relevancia el autoconcepto o el tema de la autoestima que nos explicaba la Nati. La infancia o las infancias quedan expuestas a la violencia de les adultes, y se entiende por violencia mayoritariamente el ejercer poder físico sobre otros. Yo todo el tiempo lo escucho en la población donde trabajo, ¿no? Cuando pregunto si, entre muchas otras cosas, la pareja es violenta, muchas veces me contestan, no, nunca me han pegado. Sin embargo, esto es mucho más amplio y también contempla otros tipos de violencia como la verbal y la violencia simbólica. Aunque de alguna manera todo tiene repercusiones que son físicas. Las emociones no se producen fuera del cuerpo. Ahora, la violencia física, el maltrato verbal son fáciles de reconocer, no así la violencia simbólica, ya que toma otro carácter porque no se encuentra en el orden de lo dicho y no es manifiesta. El gobierno, por ejemplo, es violento en todos estos niveles y se pueden dar muchos ejemplos, pero con respecto a lo simbólico tenemos, no sé, justificar la violencia policial, ¿cierto? Comprar implementos para reprimir en medio de una crisis económica gigantesca, negar el hambre, etc. Lo mismo cuando se le niega a alguien o a un niño la posibilidad de expresar su identidad. Es un modo de agresión muy sutil y difícil de percibir, ya que por lo general la violencia simbólica se institucionaliza. Pueden ser ciertas creencias, ideas de cómo deben funcionar las cosas. Los milicos que andan en las calles andan con unas metralletas que en realidad yo no sé para qué sirven o si las van a usar efectivamente. Eso también es muy, muy violento. Y esa misma violencia que se da a nivel institucional o a nivel cultural
se transmite a los individuos y por consiguiente en el núcleo familiar también sucede. Acá en estos ejemplos queremos como unir los conceptos que mencionamos antes, la autoestima y el autoconcepto, con todo el tema de la violencia, para dejar desde el comienzo claro por qué es tan importante tenerlos en cuenta al momento de hablar tanto de diversidades como de infancias. Y acá en el primer ejemplo usamos el tema de lo trans, porque bueno, elegimos el déficit atencional y lo trans porque son los dos fanzines que ya tenemos publicados. Y en este ejemplo, el niño, que es un niño trans, tiene un ideal de lo que es un hombre. Y ese hombre debe tener ciertas características, características que son dadas por la cultura en la que ese niño es formado y que él debe de construir para que su cuerpo no sea un cuerpo equivocado, un cuerpo incorrecto, un cuerpo incompleto inclusive. Si a un niño que, no sé, como en este caso tiene vulva, se le dice, no, tú no eres un niño, eres una niña, de alguna forma se está coartando su identidad y haciendo que él tenga una pésima valoración de su autoconcepto, porque según los ojos de los demás que lo miran, no es lo que debería ser y no cumple físicamente con las características que debiese cumplir para ser entendido como niño y leído como niño por el resto de las personas. La población trans se ve afectada por un entorno que es súper hostil y que se caracteriza por el prejuicio, el rechazo, la exclusión. Según datos de la Fundación Todo Mejora, la población LGTBI tiene una tasa de suicidio que es hasta 4 veces mayor que la de personas cis heterosexuales. Cis quiere decir que la persona se siente cómoda con el género que se le asignó al nacer. Esto no es menor. Además, el suicidio es la tercera causa de muerte entre personas de 10 y 25 años. Y acá pasamos a otro ejemplo ya más relacionado con el déficit atencional. Y también tiene relación con la violencia que se ejerce tanto simbólicamente como verbalmente. Si un cuidador o cuidadora le dice a un niño que es tonto, que no sirve, que no lo van a querer, si no sé, pues se saca malas notas, si le va mal en el colegio, esa persona va muy probablemente a crecer sintiéndose mal consigo mismo, teniendo muchas dificultades para sentirse bien consigo mismo y puede que eso repercuta de forma aún más negativa en su educación. Si es que ya el sistema educativo no le aporta lo que necesita para realmente aprender, mucho menos va a poder hacerlo si además tiene esta carga sobre los hombros de no cumplir con las expectativas que se esperan de él y que no le, o sea, y esta carga tampoco le permite ver cuáles son sus reales fortalezas. Es un sistema que está construido para un tipo de niña que no es el más común y aunque lo fuera, es un sistema que invisibiliza todo lo que es distinto y con eso también invisibiliza las capacidades que o sea, que todos tenemos porque todos somos potencialmente creativos o servimos para algo en este sistema que en el que necesitamos ser utilizados. Y bueno, sencillamente, si se repiten y se repiten todas estas ideas tan violentas, no hay posibilidades de que a esa persona le sea fácil autovalorarse de forma positiva porque sencillamente no cumple con las expectativas. Todo esto de la valoración que tenemos sobre nosotros mismos tiene mucha relación con las expectativas. Expectativas sobre nuestros cuerpos, expectativas sobre nuestras mentes, sobre nuestras habilidades físicas, sobre nuestras habilidades intelectuales, que están muy estigmatizadas, muy metidas dentro de un saco pequeño en el que obviamente no cabemos todos, desde la institucionalidad, tanto del Estado como de la familia. Es algo trascendental. No se queda solamente en el colegio. Y bueno, Bueno, en el colegio no solo una forma de violencia es el bullying, sino que hay otras también. Podríamos pensar que tener a un niño, ¿cierto?, 8 horas diarias sentada, como si solo fuera una cabeza que piensa, también podría entenderse como algo muy violento, ¿no? Si también tomamos conciencia de que probablemente uno de los periodos en los que más
puede llegar a moverse un ser humano es en la infancia. Sí. En ese sentido, y también tomando un poco lo que decíamos al comienzo, no hay una forma de definir la identidad, porque hay muchas identidades, probablemente, o sea, al menos hay una identidad por cada ser humano que habita este mundo. Y al igual que las infancias, tampoco podemos hablar de la identidad, sino que más bien de las identidades. Y en ese sentido, ¿qué es la diversidad? Porque acá los fanzines están pensados para hablar de diversidad según como lo que nos propusimos desde el comienzo. Entonces, ¿qué es la diversidad? Y bueno, eso también es una pregunta muy compleja porque hay que empezar a, o sea, podemos definirla en sí misma, como podríamos hacer con la infancia, por ejemplo, o definirla desde lo que no es. Y en ese sentido preferimos hacerlo desde ahí porque, como decíamos antes, hay muchas infancias, muchas identidades y por consiguiente hay muchas diversidades también. Así que acá les voy a leer también, diversidad humana es todo aquello y todo aquel que se diferencie de la norma. Dicha norma varía según cada cultura. Eso es súper importante entenderlo porque a pesar de que toda la norma siempre viene de un discurso de poder hegemónico, ese discurso varía, ese discurso no es lo mismo acá que en Perú o que en, no sé, Vietnam. Las esferas de poder de cada país y también de cada cultura, subcultura que hay en lo que entendemos como país desde su territorialidad, es muy diferente y por consiguiente lo que aquí es diverso puede que en otro lugar sea la norma y viceversa. Muchas instituciones, disciplinas, adultos en general se ponen de acuerdo para definir qué es lo normal. En psiquiatría, en psicología ocupamos un manual diagnóstico que se llama DSM-5 y hay otro que se llama CIE-10. Ambos son manuales que sirven para establecer diagnósticos, ¿no? Que definen qué es lo patológico o qué es lo enfermo, qué es lo normal, qué no. En algún momento la homosexualidad estuvo en el DSM, en una versión mucho más antigua que la actual, y esto es porque se sometió a un consenso, y muchos médicos cuando se votó seguramente levantaron la mano aprobando la moción, a pesar de que lo normal, lo normal y anormal son consensos, muchas veces se naturaliza y se castiga la diferencia, lo que atenta y va en desmedro del desarrollo de una persona. Sí, lamentablemente es imposible hablar de diversidad sin hablar de violencia o de diversidades y de violencias, porque en el sistema que habitamos actualmente, el sistema entendido desde lo macro a lo micro, eh, la diversidad siempre sufre de violencia, porque para que exista la diversidad primero tiene que haber una norma que regularice todo y saque lo que no se puede meter dentro de ese estándar. Y es muy importante, e insistimos en este punto, entender la diversidad también desde las violencias, porque la gracia de hablar de diversidad, de diversidades, de personas no normativas, y de compartir espacios con ellas, porque bueno, muchas veces pasa que se habla y realmente que como que se teoriza sobre personas y sobre cuerpos que no se habitan desde la hegemonía del poder y eso también es súper dañino, pero interactuar e intercambiar experiencias vitales al mismo tiempo que hablar de diversidad es algo que debe ser entendido también desde el dolor, desde el sufrimiento que provoca habitar un espacio que sencillamente decide que tú no eres parte de ese espacio. Entonces, ese es el enfoque también que queremos dar en la colección, si bien está todo puesto de forma muy sencilla para que pueda ser abordado por la mayor cantidad de personas posibles, de todas las edades y de todas las diversidades cognitivas que existen, o de la mayor cantidad posible más bien. Siempre de base o abajo de toda esta conversación hay una carga que implica mucho dolor y creo que suele pasar que cuando se habla de todos estos temas como no se interioriza eso. Se dice infancia y la infancia generalmente se asocia a conceptos más relacionados con la felicidad, con la pureza,
Pero eso no siempre es así, sobre todo dependiendo de qué infancia estemos tratando. Y bueno, eso nos lleva a esto, a la lectura, a los libros, que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. ¿Por qué un libro puede o no marcar una diferencia al momento de hablar de diversidades? Bueno, nosotros decidimos crear esta colección en formato fanzine. Esto es distinto a un libro, es una publicación de otra calidad en cuanto a lo material, ¿no? Y esa es una decisión política en el sentido de que también tiene que ver con lo no hegemónico, ¿no? Pero que al mismo tiempo te entrega la posibilidad de que es más barato, es más democrático y tienes mucha más facilidad para acceder a él que a un libro, ¿no? Que los libros son caros, etcétera. Sí, también la colección está pensada también para ser hablada colectivamente y es acá donde quiero detenerme y como ahondar un poco en el tema, porque muchas veces se habla de leerles a las niñas o de que las niñas lean. Y bueno, hay como un currículum de lectura, libros sugeridos por edad, cada colegio tiene ahí su propio sistema de clasificación de libros por edades. Y pasa lo mismo que pasa con todo en este mundo, que es que hacemos que las niñas lean, les leemos a las niñas, pero nunca intercambiamos opiniones con las niñas, nunca escuchamos lo que tienen que decir. Para que esta colección funcione y tenga sentido al momento de aplicarse, porque al final está pensada sí o sí con un fin, no sé si didáctico sea la palabra, pero voy a usar esa porque en este momento no se me ocurre otra. No sé, si no se da este intercambio de ideas, queda completamente obsoleto el mensaje, porque para entender algo realmente solemos tener que decirlo, que hablarlo. Acá citamos a Aidan o Aidan Chambers, que dice que también creo que la conversación es esencial en nuestras vidas, en buena medida porque la mayoría de nosotros, como suele decirse, no sabemos lo que pensamos hasta que nos oímos diciéndolo. Él habla mucho de esto en su libro Dime, que es un planteamiento de cómo leer con niñas. Y la conversación, y estamos de acuerdo, por supuesto, con esto, es fundamental. Ahí es donde ocurre el verdadero intercambio de ideas, porque obviamente estos fanzines tienen una razón de ser, tienen un sesgo ideológico, vienen también desde los adultos, o sea, nosotros estamos hablando de infancias y a pesar de que para construir los fanzines hablamos con niñas, no, ellos no escribieron los fanzines, los escribimos nosotros. Y intercambiar estas ideas con ellos es enriquecedor no solo para la lectura en sí misma como concepto abstracto, sino que también para todas las personas que participan de esa conversación. En ese sentido es muy importante y recalcamos siempre que hablamos de estos fanzines que están hechos para conversar. Claramente uno los puede leer a solas y disfrutarlos, entender algo que no entendía, cuestionarse, pero la lectura colectiva es lo que realmente enriquece esto porque al final de lo que queremos hablar es de la colectividad y para entender la colectividad hay que vivirla. Es como lo que decía recién hace un rato. Eh, Muchas veces hablamos sobre diversidad y teorizamos en torno a realidades que no habitamos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de algo, así como leerlo en un lugar y pretender que eso es una experiencia vital, sin compartir esa experiencia vital con otras personas? Porque aunque no sea quizá nuestra propia vivencia, no sé, aunque no hablemos con niñas trans o con niñas diagnosticadas con déficit atencional, de alguna forma estamos compartiendo una experiencia y todas estas cosas como el dolor que mencionaba antes puede ser cuestionado y puede interpelar a un grupo de personas que a través de su conversación colectiva lo aborden.
Estos fanzines para nosotros como editorial son una declaración de principios. Nosotros, como lo hemos venido diciendo hasta acá, entendemos que la infancia y la sociedad en general es diversa. Ujú. Y es necesario plantear algunos temas, dado que se han normalizado en nuestra sociedad también ciertas ideas en relación al género, en relación a los diagnósticos que se hacen en salud y en relación a muchas otras prácticas que queremos también abordar en los próximos tomos de la colección. Sí, en ese sentido, el fanzine está escrito para todas las edades, como decimos siempre, em, pero abordando problemáticas que nacen desde el mundo adulto, o sea, en el mundo de las infancias, esto es algo que se va aprendiendo. O sea, con esto me refiero a la discriminación, a las expectativas como de carácter físico, de carácter intelectual. Es algo que se va adquiriendo con el tiempo y a través de estos fanzines la idea que nosotros tenemos y esperamos que logremos el objetivo es interpelar estas estructuras hegemónicas, interpelarlas, bueno, desde la forma, por supuesto, como bien decía el Seba, no son fanzines porque sí, son fanzines porque se diferencian también desde su apariencia, desde su materialidad, de lo que entendemos comúnmente como un libro, pero también desde su contenido. Si bien viene desde los adultos, la idea es poner sobre la mesa de la forma más sencilla posible todo esto que tiene relación con las infancias y las diversidades para que después pueda ser cuestionado desde esos espacios comunes en los que esperamos que se generen estas conversaciones. Una cosa importante también al momento de la lectura con niñas o de la mediación es que el espacio en el que se leen los fanzines debe ser un espacio seguro, o los fanzines, cualquier libro, un espacio en el que estas expectativas de las que estábamos hablando no aparezcan. Por ejemplo, que una persona que quiere hablar, una niña, niño, sepa que puede hacerlo sin que después se le juzgue de tonto, sin que después se le reprenda por lo que dijo. Tiene que ser un espacio seguro en el que colectivamente se pueda ir dando este entendimiento de la diferencia tanto en la forma en cómo se construye el espacio como en lo que se conversa, porque la forma es muy importante. La forma es muy, muy importante para hacer como un cambio real, provocar un cambio real en las estructuras. Y bueno, lo que pretendemos con esto, entonces, más que cerrar estos temas, queremos propiciar preguntas para que cuando estos fanzines sean leídos en un contexto relacional, habrá debate y las familias, los amigos, las amigas, les amigues y las distintas redes puedan cuestionar el modelo actual de vida que tenemos, que no, eh, que no nos garantiza que todos podamos desarrollar nuestro potencial, sino que al contrario, en muchas ocasiones nos oprime y nos reprime. Ahora, también queríamos plantearles a ustedes una pregunta y es ¿qué fanzines les gustaría ver o qué fanzines les gustaría que nosotros hiciéramos o qué fanzines les gustaría a ustedes hacer? A ver si nos ayudan con ideas, propuestas que tal vez podamos sacar adelante durante el próximo año, el próximo año. Nosotros tenemos algunas ideas también. Nati, no sé si tú tienes anotado por ahí los próximos tomos. Sí, bueno, tenemos bastantes, como que no sabíamos si esto iba a ser con preguntas en vivo o no, parece que no, así que conversemos nosotros. Sí, bueno, Ser Trans, por ejemplo, es un fanzine que fue pensado, como decíamos antes, para la mayor cantidad de personas posibles y en consecuencia eh, fue escrito de la forma más sencilla, como basándonos en el modelo binario de género y sexo, sin cuestionar como todas estas estructuras binarias de que solo existen hombres, mujeres y no hay nada además de eso. Y ahora lo que estamos empezando a trabajar ya es un par de fanzines
que aborden la no normatividad en ese sentido, o sea, las personas que no somos binarias, ya sea desde nuestra estructura física, porque de alguna forma se expresan características que se supone no corresponden a lo que debiésemos ser, o también desde el género sentido que se le dice a la identidad, como las personas que no nos identificamos ni como hombres ni como mujeres. Acá parece que están llegando unas Hay una preguntas. pregunta, sí. ¿En el colegio influye también el discurso de género que tengan los profesores? ¿Saben las escuelas de formación docente se han actualizado en torno a este tema? Bueno, Eh, los profesores por lo general son figuras significativas en la vida de cualquier niño. Los niños pasan mucho tiempo en los colegios, por lo tanto, los discursos que se manejen al interior de estas instituciones son súper relevantes. Si hay un discurso represor de ciertas cosas, de ciertas conductas, de ciertas características, ciertos rasgos, obviamente eso puede dañar a un niño. y además tenemos que entender que todo esto de la diversidad que hablábamos, entendida como diversidad, no es algo propio de un individuo, es algo que se da a nivel sistema, que se da desde la cultura, desde los referentes culturales que consumimos, desde todas las instancias posibles. Y bueno, respecto a la pregunta de la actualización, yo no sabría decir si sí o si no, porque bueno, no, ninguno aquí es profe, pero si tuviese que apostar diría que no, porque bueno, tengo una hermana muy chica, tiene 5 años, 6 años, y me acuerdo que en alguna etapa del kinder, ella empezó a expresar un gusto muy exacerbado por el rosado, por ejemplo, el color rosado, por todo lo que era de niña. Le empezaron a gustar las princesas, a decir que, no sé, pues que jugar con muñecas no era de niños. Ella tenía un amiguito que le gustaba jugar con muñecas y ella le decía que no era de niños. Y yo le pregunté a su mamá, ¿qué onda? ¿De dónde sacó esto? Y ella me dijo, no, es que en esta etapa, como lo más importante que les enseñan en el jardín, es como a diferenciar los hombres de las mujeres. En el fondo enseñan a poner a los hombres y las mujeres en extremos que no se tocan, menos son un espectro. Y obviamente esto pasa también con, no sé, con cosas como el déficit atencional, que es algo que se diagnostica muy comúnmente. Sí, bueno, con respecto a la pregunta, yo que trabajo en el sistema público de salud, eh, supongo que al igual que a nosotros, a los profesores también del sistema público de educación, los deben capacitar en estos temas, pero por lo general es una capacitación insuficiente que no logra desmontar todo lo perverso que es el sistema. No se cuenta con los recursos, lamentablemente, para generar cambios estructurales importantes, creo yo. Sin embargo, toda capacitación y todo, todas las actividades en relación a reconocer la diversidad de identidades siempre es bienvenida y es muy relevante y hay que valorarla. Como decía la Nati también, me parece importante destacar, hemos nombrado muchas veces al colegio como institución. Obviamente los problemas que aquí se generan no son culpa de los profesores, sino que de una estructura que sostiene estas prácticas, que escapa a lo que los profesores o lo que los profesionales de la salud también puedan hacer. Tengo una pregunta que nos llegó por interno y nos preguntan cuál es la diferencia o cómo se dice correctamente niño trans o una niña trans cuando está en este proceso de transición. Y la misma pregunta me la hacía un editor que estaba trabajando con un texto y que no sabía muy bien cómo utilizar estos conceptos. Entonces, como ustedes ya tienen referencias y han estudiado el tema, ¿nos pueden indicar cómo es la manera correcta? Niño trans, niña trans, por favor. Ya. Bueno, uno se refiere a las personas con el pronombre que esa persona quiere que usen con ella.
Si, por ejemplo, es un niño al que se le imponía el género femenino y él dice, no, yo soy un niño, o sea, yo soy él tanto, tanto, no sé, el Juanito, pongámosle, hay que referirse a él como el Juanito. Es un proceso obviamente muy complejo porque parte de la construcción de la identidad, como decíamos antes, tiene relación con lo que las personas desde afuera ven de ti. Entonces, se entiende que, no sé, pues en el entorno familiar, a veces se les escape un ella o mi hija en vez de mi hijo, pero a las personas que deciden usar un pronombre distinto al que con el que se les trataba, se les trata con ese pronombre. Sí, o igual es muy válido también que haya identidades no binarias que, por ejemplo, transicionan en cuanto a su expresión de género. Por ejemplo, una mujer no binaria o como una feminidad no binaria que transita en su expresión, pero decide mantener su nombre y o sus pronombres, y en ese caso es correcto tratarla como ella o ella quiera ser tratada. Creo que al final es súper importante, yo creo también que hay que normalizar el preguntarle a la gente qué es, o sea, cómo te trato, porque es muy común, sobre todo para las personas que somos no binarias, que se asume que lo que expresamos, bueno, la expresión de género, no sé si alguien no sabe lo que es, pero por si acaso lo aclaro, es la forma en la que proyectamos lo que entendemos como género al mundo, o sea, de una forma muy reduccionista. Los vestidos proyectan feminidad, por consiguiente, en la sociedad hace una lectura como de mujer de una persona que usa vestido. Obviamente puede haber excepciones, como no sé, pues si tiene barba, ahí ya empieza a hacer cortocircuito del cerebro binario. Y de una persona que usa barba, ese mismo ejemplo, también se hace una lectura masculina. Entonces uno puede transicionar en su forma de expresión, pero decidir mantener los pronombres. Y en ese sentido es importante preguntarle a las personas y no asumir que sabemos quiénes son, porque eso es mentira. De hecho, a veces ni uno sabe lo que es. Y algo que tienen los cines que ustedes hacen, y como indicaban, ¿no? Son textos democráticos porque pueden circular a precios accesibles, ¿no? Aparte, tienen unas ilustraciones bien interesantes y un glosario al final de cada texto, lo que yo no había visto en otro tipo de textos similares, que me parece fundamental también para quienes los lean puedan saber las características, las circunstancias o los conceptos que se van desarrollando a lo largo del texto. Y quería preguntarles sobre el trabajo que ustedes han hecho, por ejemplo, con bibliotecas o la recepción que han tenido en espacios institucionales, en escuelas, eh, respecto a estas temáticas. Mira, hemos tenido una recepción súper positiva, estamos súper contentos por lo que se genera con los fanzines, aunque también han habido momentos en los que se ha generado tensión, sobre todo con las personas que llegan a, a nuestros puestos de venta cuando vamos a las ferias. Y de repente pueden decir ciertas cosas que a nosotros nos agreden por el contenido de los textos, ¿no? Recuerdo que una persona nos preguntó si teníamos libros para niños. Nosotros, en general, nuestros libros, yo diría que son para personas de, no sé, 10 años en adelante, salvo la colección Ser Algo, que es una colección que nosotros, con la cual queremos llegar a un rango etario más amplio. Así que le ofrecimos ese y esta colección, el Ser Trans en esa oportunidad, y ella nos contestó que su hijo no estaba preparado para hablar de estos temas. Bueno, nosotros pensamos que para hablar de estos temas no hay que estar preparado, hay que hablarlos nomás, porque no tiene nada de malo, no, aquí no hay nada terrible, es algo súper
habitual, digamos, sobre todo ahora, encontrarse con una, bueno, no es tan habitual, pero es esperable encontrarse con una persona trans, y no reviste o no debiese revestir mayores complicaciones, no es un secreto guardar. Nuestros fanzines están en algunas bibliotecas, y también hemos sabido que algunos profesores los ocupan para hacer clases, o colegas psicólogos, psicólogas, psicólogos también los ocupan para sus intervenciones. Así que, qué mejor que eso. O sea, cada vez que nos enteramos de algo así, nosotros nos ponemos muy contentos, porque finalmente la idea es que esto le permita a otras personas hablar de lo que les pasa, sobre todo de su sufrimiento. Hay mucha gente que sufre en silencio, por temas de género, por temas de... porque se patologiza ciertas cosas en ellos, y no se acoge un malestar que a la larga es lo que produce a su vez síntomas que después se medican o se diagnostican de un montón de cosas. Sí, y también estamos en algunas bibliotecas populares y eso nos gusta mucho. Como que quería hacer esa acotación porque nos han hablado como de la experiencia que han tenido esas personas, porque bueno, se puede interactuar más con ellas que con las personas de, no sé, la Biblioteca de Santiago creo que tiene los fanzines. Y bueno, ahora no sabría decir cuáles, pero... En Valparaíso también deben haber algunas bibliotecas populares. Sí, y esta biblioteca en particular en la que estoy pensando nos ha hablado como de la interacción que hay con este objeto fanzine, que es muy enriquecedora, o sea, porque lo miran, lo leen, para quienes no lo han visto, el texto y la imagen interactúa mucho en ese fanzine en particular. Y como que llama la atención eso, y el fanzine de Ser Déficit Atencional tiene una interacción con la imagen un poco distinta porque se intenta marcar más un ritmo. Hay un ritmo en la imagen y un ritmo en el texto también que es como en verso. Entonces como que genera interés, genera debate también y genera opiniones, porque es lo que decíamos antes, las niñas y las personas en general toman estos objetos, interactúan con ellos y luego comparten su experiencia con otras personas. Por eso nos gustan las bibliotecas populares, porque está este sentido de comunidad, este sentido de interactuar con un objeto que es de todos, un objeto que está ahí a la vista. Y ahora nos llega otra pregunta: ¿dónde se pueden conseguir los cines desde Temuco? Bueno, estamos en algunas librerías, principalmente como en el centro del país, región metropolitana, quinta región, y algunas en el norte. Entonces, para una persona en Temuco, yo creo que lo mejor sería que nos escribiera por interno, o que le escribiera por interno a las librerías a ver si hacen despachos fuera de Santiago. Pero pueden entrar a www.desastrenaturalediciones.cl y ahí mandarnos un directo, y pueden preguntar tanto por las librerías como por los envíos que nosotros hacemos en la venta directa. Cualquiera de los dos es súper válido, y además las librerías siempre las estamos actualizando, bueno, desde octubre, que ha sido difícil llegar a nuevos espacios, pero el plan antes de eso era llegar, o sea, era viajar y hacer como dejar las cosas en distintas librerías, porque bueno, la idea sigue siendo esa, que llegue a más personas. Y ahora Sebastián parece que está buscando los fanzines, nos están preguntando si podemos mostrarlos. Y Sí. ahí Bueno, están. también, Nati, está el Instagram, que es @desastrenatural_de. Y también, si quieren, nos pueden escribir y ahí nos ponemos de acuerdo si necesitan los fanzines y vemos cómo enviárselos. Bueno, este es Ser Trans. No sé si se logra apreciar, Gladys. ¿Nati? Bueno, este fanzine que tiene corchete, ¿cierto? No tiene otro tipo de encuadernación, son corchetes. Está escrito y ilustrado por Topopanda, que es la Nati. Primero tiene un cuento al estilo del libro álbum. Bueno, ahí no se ve mucho.
Y como señalaba Gladys, también tiene un glosario, donde se definen algunos conceptos. Y al final una reflexión para abrir el debate, más que nada. Una reflexión que no viene a cerrar la discusión, obvio que no. Sí, la idea de la reflexión final, que también se repite en ser déficit atencional, es como aportar también herramientas, porque la gente dice, ya, ¿y qué hago con todo esto que acabo de leer? Y bueno, una respuesta difícil sería como, olvídalo, deconstrúyelo, que es lo que pretendemos hacer con el otro fanzine del que les hablaba de las personas no binarias, pero en estos como que quisimos partir desde lo más sencillo y dar como consejo, o sea, lo que preguntaban antes, ¿y cómo nos referimos a una persona en transición? Bueno, una forma sutil, ya que esto suele ser un tema que acompleja a la gente, es preguntar el nombre. Eso funciona en casos binarios, por supuesto. El tema no binario ya es otro tema como más complejo de abordar en una estructura como en la que nos encontramos, pero preguntar el nombre es una forma y bueno, también en ser déficit atencional hay consejos. Entonces, ya, pero mi hijo me saca de quicio, sufro con esto, los profesores me escriben a cada rato, entonces, ¿qué hago? Bueno, no hay fórmulas, por supuesto, porque como hablábamos antes, cada persona es una identidad y las diversidades son múltiples, pero una forma de partir puede ser conversando, pero no hablando, sino haciendo un monólogo como lo que estoy haciendo ahora, sino que preguntando, dime así como, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te complique? Las preguntas abiertas son una buena forma de conversar. Una pregunta abierta es una pregunta que no se puede responder con sí o no. Entonces, eso son como los consejos que intentamos dar al final, que al final, claro, cada persona, cada familia, cada colectivo que lea los fanzines o que quiera abordarlos va a tener que adaptar lo que sienten que aprendieron de ellos a su propio contexto. Sí, bueno, nunca nadie aprendió a ser padre leyendo un libro, un fanzine o, o escuchando una charla. Siempre eso es mucho más complejo, ¿no? Y requiere de práctica, sí o sí. Sin embargo, como decía la Nati, acá hay algunas reflexiones en realidad para orientar las conversaciones. No, no van a encontrar tips, ¿no? Porque nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos que tenemos la respuesta o la solución a problemas que son súper complejos y requieren de que muchas personas se pongan de acuerdo. Y durante toda esta programación del primer día de la feria hemos tenido conversaciones, coloquios, en torno a las diversidades en la infancia, ¿no? La María José Ferrada presentó un libro, Mundo Raro. También hubo uno sobre distintas también definiciones de infancia, desde lo jurídico a lo administrativo, y en este caso con ustedes, que me parece que son textos sumamente vitales y que más encima circulan en espacios como las ferias de los libros, ¿no? Cuando podemos hacerlas presencialmente, entonces permiten acercar a los padres y también a los niños, a los jóvenes, a otras formas de literatura y reconocerse tanto en las ilustraciones como en los glosarios, en los textos y en las posibles conversaciones que puedan tener con ustedes, ¿no? También vimos una serie de UPLA TV sobre Casa Tea que hablaba sobre los niños autistas y las distintas formas en que ven el mundo, ¿no? Que es muy especial y muchas veces por ignorancia, porque también totalmente no se nos enseña, ¿no? En la escuela, ni cuando estudiamos pedagogía, por ejemplo, todas estas diversidades. Entonces, a propósito de esa serie, yo quería preguntarles por un cine que van a sacar próximamente, que es Ser Autista, y si nos pudieran dar una pequeña definición
de lo que significa ser autista, desde la visión de ustedes como artistas y como profesionales. Yo creo que en estos momentos no estamos en condiciones para definir qué es ser autista, porque, bueno, ninguno de nosotros tiene cercanía a personas que tienen ese diagnóstico o esas características en general. Bueno, todos los fanzines están hechos con personas relacionadas con el tema que se trata. O sea, yo escribí e ilustré ser trans desde mi identidad de persona no binaria. El Seba escribió ser déficit atencional desde su propia experiencia como una persona que no tiene el diagnóstico, pero cumple todos los requisitos para tenerlo. Y Jorge lo ilustró también desde su experiencia como persona que creo que él sí tiene el diagnóstico y con hiperactividad. Entonces, como que lo que hablamos al comienzo es importante como no, o sea, son herramientas que construimos desde las vivencias, desde nuestras propias experiencias. Entonces, como, y a través de esas herramientas que construimos, conocemos gente que entienda desde primera fuente eso porque lo vive. Entonces, no creo que podamos dar una definición y creo que cuando salga el cine, los escritores e ilustradores que participen en él van a ser las personas que tengan que hablar y bueno, en caso de que no puedan venir, no sé, una charla o lo que sea, porque uno no siempre tiene tiempo, nosotros podemos hacer como de medio entre lo que dicen y las personas a las que presentemos en ese momento. Y eso, pero no podemos decirlo ahora porque, bueno, no lo sabemos sencillamente. Claro, y eso lo hace Es que ahora hay, disculpa Gladys, o sea, hay algunos criterios. El autismo es un diagnóstico, ¿cierto? Y hay algunos criterios que aparecen en estos manuales como el DSM o el CIE-10 que vienen a definir qué es un niño autista, pero además eh, nosotros estamos contra la patologización de la infancia. Entonces, tampoco queremos definir a un niño autista o del que podemos decir que tiene autismo de acuerdo a los discursos hegemónicos, porque no creemos en lo que aparece en el manual o no lo entendemos como una patología. Lo entendemos más bien como una forma de habitar el mundo que puede ser distinta a la de la mayoría en el sentido de que sí hay ciertas dificultades para comunicarse con otras personas y expresar el mundo interno. O sea, una persona autista está centrada en su propio mundo y tiene dificultades para poder, de alguna manera, salir de él, ¿no? Claro. Y eso hace mucho más entonces enriquecedores sus libros, porque claro, trabajan con las personas que tienen estas experiencias, ¿no? Entonces mucho más importante el buscarlos, leerlos, trabajar con ellos en las escuelas, conversarlos con los niños, también entre los adultos, ¿no? Y entonces los dejamos, si nos pueden dar nuevamente las redes sociales, porque harta gente por interno nos pregunta cómo conseguirlos. Está nuestra página web www.desastrenaturalediciones.cl. Ahí también pueden mandarnos como un contacto. También tenemos la sección de compras, aún no está el carrito activado, pero sí se puede comprar desde ahí como eligiendo los productos y luego transfiriendo. Y también nuestras redes sociales, en Facebook, Desastre Natural Ediciones, en Instagram, @desastrenatural.ed, E de elefante, D de dedo, y en Twitter, DN-ediciones, D de desastre, N de natural-ediciones. Y por cualquiera de esas redes, de preferencia Instagram, nos pueden escribir y comprar los fanzines o averiguar las librerías en las que están también para que los compren ahí. También apoyemos a los compañeros libreres. Muchas gracias, yo le quiero agradecer por esta conversación.
que yo creo que nos aclaró muchas cosas y dejó también hartas preguntas que con estos libros vamos a poder dilucidar. Y bueno, me despido y espero que nos podamos ver pronto en las ferias de manera presencial. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Un abrazo Muchas grande. gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias a la persona que se preocupó de organizar esto también, pues. Al plan Nati, regional. tú. La Javi. Muchas gracias. Chao. Chao.